llamarla secretaria nacional de planificación o señora vicepresidenta encargada? Estoy a cargo de las dos carteras de Estado, entonces. Perfecto. Bueno, hablemos de... Los tres nombres son apropiados. Señora vicepresidenta encargada y secretaria de planificación, entonces. Eso es verdad, Juan Carlos. Cuéntenos de los logros que se ha tenido este año. Ya sabemos que ha sido un año bastante duro. ¿Cuáles son los hitos más importantes, lo que podríamos resaltar? Bueno, en principio lo que hemos venido conversando, el ordenar las finanzas públicas nos ayuda a también permear la economía de una manera positiva. Si bien es cierto, había mucho recelo por parte de la ciudadanía con respecto al IVA, realmente el incremento del IVA, dado las medidas adicionales que se tomaron en conjunto con esta medida, medidas de compensación para ayudar al sector transportista, al sector productivo, es que logramos tener una inflación controlada. El año pasado, por ejemplo, en noviembre del 2023, la inflación era de 1.53%, actualmente es de 1.51%. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado que eso no se transforme en un proceso de especulación de los precios que afecte a las familias ecuatorianas. Eso también se ve en el nivel de las ventas. Las ventas locales tienen un valor similar al que teníamos del año pasado, y eso, a pesar de la crisis energética que hemos tenido, se sostiene gracias a la liquidez que hemos generado. Porque cuando nosotros recibimos del país, teníamos una cadena de pagos que estaba completamente rota, es decir, el Estado no lograba pagar a los proveedores no podían honrar sus deudas, y esto estaba permeando también en la esfera financiera. Entonces, ya teníamos varios frentes abiertos. Al poder entrar en este círculo virtuoso, hacemos que esta liquidez ayude a las familias ecuatorianas, ayude a que ellos puedan honrar sus ventas, y tenemos por eso un sistema financiero que está bastante robusto. Tiene un nivel de depósitos por encima del año pasado y es un récord de más de 50,000 millones de dólares. Entonces, el año pasado, a la misma fecha, el sistema financiero tenía depósitos por 44,000 millones. Actualmente es de 51,000. Y eso nos indica cómo esto brinda seguridad a las familias ecuatorianas dentro del ámbito económico de la economía familiar, ¿no? Otro de los logros importantes es en el sector productivo, en el área de las exportaciones. Las exportaciones en volumen, porque hay que evaluar los dos, en volumen han crecido un 5.2% y en millones de dólares han crecido en un 8.5%. Pero aquí a mí me gusta entrar un poquito más en detalle, porque nosotros como país tenemos un sector productivo basado muchas veces en la parte que no tiene valor agregado. Entonces es importante ver también las exportaciones, por ejemplo, de los bienes industrializados. El año pasado las exportaciones en bienes industrializados decrecieron en 16%. Decrecieron. Y este año han crecido en 8.3%. Y ahí también se ve un cambio de tendencia. Íbamos a la baja y ahora estamos creciendo. Y los bienes primarios también han crecido. No es que eso se han detenido. El año pasado tuvieron una tasa de decrecimiento de 5.9% y ahora está con una tasa de crecimiento de 10.5%. Es decir, los mercados no solo se están abriendo en la parte financiera, como lo que sucedió con esta semana con los bonos que hemos puesto en el mercado internacional, sino que también se ve una apertura en la economía real, porque tenemos el área fiscal y tenemos el área real, que es esta parte de las exportaciones. También nuestras exportaciones petroleras, ese es otro logro, que se han logrado sostener y crecer. Las exportaciones petroleras pasaron de 6.600 millones a 7.300, es decir, un incremento de 10.5%. Y eso también es gracias a la gestión que se realiza para poder manejar de forma adecuada nuestro sector petrolero. Entonces, eso como para complementar en la parte productiva. Dentro del tema de seguridad también hemos tenido logros importantes. Uno de los logros más importantes se mide a través de la tasa de homicidios intencionales, que es un indicador que está estandarizado a nivel internacional para poder medir precisamente los avances que se tengan en esta materia. Y tenemos una reducción del 17%, que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque durante muchos años nosotros vimos cómo esta tasa solo crecía y crecía y crecía. Cada año los ministerios tienen que calcular sus metas, y esto se hace en base a modelos complejos econométricos. No había modelo que diga que por lo menos podemos controlar el nivel de homicidios. Todos los modelos decían que íbamos a crecer, que íbamos a crecer. Nosotros obviamente teníamos metas ambiciosas. Para algunos expertos internacionales que asesoraron el proceso, esa meta ambiciosa era mantener, que no crezca.
pero nosotros no, teníamos metas para reducir y cambiar completamente la tendencia. Y esto es algo que debemos como ecuatorianos valorar, porque es un paso muy importante en un año. Países que han intentado salir de círculos de la violencia desde un inicio sabían que era un proceso de largo plazo y tal vez sí, su meta en el primer año era solo contener, pero nosotros no, reducimos, y eso es algo que tenemos que como país abrazarnos. Lamentablemente los secuestros han aumentado en nuestro país. Me encanta esa pregunta porque puedo explicar algo muy importante con respecto a los indicadores estadísticos de las denuncias. Los robos, los secuestros parten de las denuncias. Las denuncias no son un registro administrativo igual que el de homicidios, que es sucedió, exacto. La denuncia tiene algo que se llama un dato sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que la denuncia no te mide el total de los delitos. Por supuesto. ¿Por qué cuando te roban un celular tú no denuncias? ¿Para qué? Me imagino. Ya, la gente. no tienes confianza, ¿ya? Entonces las denuncias también dependen de cuánto la ciudadanía confía en el sistema y de cuánto un Estado o un gobierno está haciendo porque la gente denuncie. Nosotros hemos implementado líneas y canales para que la gente denuncie. ¿Por qué es importante que denuncie? Porque esa información es vital para el eje de inteligencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tenemos un nivel de denuncias que sube o que baja, no podemos asumir que el delito subió o bajó. Y perdona la interrupción, vicepresidenta. Además, un poco la sensación antes era, primero, estos delincuentes terroristas internacionales, lo primero que te exigen es que no denuncies. Claro. ¿Ya? Y si tú tomas el paso de denunciar, es un paso gigantesco porque ya comienzas a... Tú tienes como familiar, tienes que hacer un juicio de valor. ¿Cuál de los dos tiene mayor capacidad de ejecución? ¿O el delincuente o la policía? Y en este caso, la unidad a cargo de secuestros ha ganado un enorme prestigio, profesionalismo y a nivel regional. Y a nivel regional. No entonces tú tienes que valorar a nivel internacional. Sí. Perdón la interrupción. No, completamente de acuerdo. Entonces, a lo que yo voy y con esto cierro esta idea, no podemos ni para subir ni para bajar. Asumir que cuando tienes un mayor nivel de denuncias es porque antes tuviste menos delito. Eso no lo podemos concluir, porque no sabemos el nivel de datos sombra que tuvimos el año pasado o hace 2 años con respecto a los delitos como denuncias de extorsiones. Y más bien, agradecemos a la ciudadanía que confía en nosotros, que confía en la Policía Nacional, que confía en las Fuerzas Armadas para poder entregarnos información clave que nos ayude a dar con la delincuencia común y más aún con la delincuencia organizada. Y también, por ejemplo, un dato que el presidente lo dijo en su último programa con Cuesta, en el caso de las muertes violentas, el porcentaje de personas que han muerto de esta manera tienen récord policial. El porcentaje exacto no lo recuerdo, pero cuando este proceso comenzó, la enorme mayoría de las víctimas eran claramente inocentes. En este momento, la enorme mayoría de las víctimas tienen un récord policial muy frondoso. Entonces, efectivamente, seguimos en la ofensiva y lo seguiremos haciendo con el respaldo del pueblo ecuatoriano. Importante. Continuamos con los hitos, señor vicepresidente. Y otro de los hitos importantes es el tema de cómo hemos reactivado las obras de nuestro país. Nosotros, claro, si tienes una cadena de pagos con proveedores rotas, es obvio que vas a tener muchísimas obras paralizadas. Tal vez en algún momento sí se contrataron, pero no se consideró si es que realmente se iba a tener la liquidez para poderlas concretar y finalmente entregar a la ciudadanía. Y creo que en un contexto como el que nosotros teníamos, uno de los daños más grandes que se le puede hacer al país es tener obras inconclusas. Creo que esa es la muestra de ineficiencia más grande y más indignante. Entonces, creo que ahí había que hacer un trabajo muy fuerte. Cuando yo llegué a la Secretaría Nacional de Planificación, encontré en el sistema de obras que se habían registrado hace 10 años y que no habían tenido seguimiento alguno. El sistema estaba muerto, no te daba reportes. Tengo el gusto de trabajar con un equipo muy dinámico que ama a este país y que reactivó el sistema en 2 semanas y empezamos a generar reportes. Hemos entregado 93 obras.
Muchas de ellas son nuevas y otras han sido recuperadas, y recuperar las obras no es fácil, porque tienen problemas administrativos, tienen problemas jurídicos que demandan muchísima articulación interinstitucional y también demandan recursos que tienen que irse programando para que éstas se reactiven. Hemos entregado obras de seguridad por primera vez en años, que son las UPCs y las VCs. Entregamos una VC que es un centro que tiene todos los servicios de seguridad y justicia. La entregamos en Esmeraldas, y tenemos 4 UPCs más que hemos entregado en Cayambe, en Tungurahua, Atacames, y vienen 15 UPCs más. Hemos entregado también a asentamientos dentro del Ministerio de Salud Pública, que son muy importantes y que estaban retenidos. Y con el Mineduc hemos hecho un trabajo de priorización en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque parte de la política pública y de su implementación es la evaluación de la política pública. Y en las zonas rurales, si es que no tienes sistemas de transporte adecuados, nuestros niños no pueden llegar a la escuela. Y estas escuelas rurales, aunque son pequeñas, muchas veces quedan relegadas. Y hemos entregado 43 instituciones educativas que están en zonas rurales de Manabí, de Azuay, de Guayas, de Bolívar, El Oro, Pichincha. Y hemos entregado también las unidades educativas grandes para las ciudades que necesitan y que tienen una mayor demanda educativa, como Elizabeth Robalino, Cutuglagua, Camposano. También hemos apoyado en las intervenciones de los campos universitarios, más de 11 campos universitarios intervenidos. Y algo muy importante es que les hemos puesto un reto a los ministerios, y es que entreguen obras sin necesidad de incrementar el presupuesto. Eso es eficiencia fiscal. Y tenemos grandes ejemplos del MIES, que ha entregado 2 espacios integrales familiares en edificios que estuvieron abandonados, que estuvieron tomados por la delincuencia, donde se hizo una intervención con los barrios para poder tener infraestructuras que brinden servicios integrales de lo social. Porque teníamos ese concepto en el área de seguridad con las VCs, pero no teníamos ese concepto de integralidad en el ámbito de lo social. Entonces ahí varias carteras de Estado confluyen, y no es solo lo típico, ¿no? Salud. Sino también cultura, deporte, bibliotecas, que tengan un espacio donde puedan crear arte, porque esto es básico para el desarrollo del ser humano. ¿Cómo se utiliza el tiempo libre en la niñez y en la adolescencia? Es clave para poder tener jóvenes que no puedan ser tan fáciles de atraer por la delincuencia organizada. Entonces, en estos espacios integrales hemos garantizado que haya también el buen uso del tiempo libre. También tenemos obras en el área productiva para poder reactivar las obras de riego tecnificado, y en infraestructura con el EMETOP, que algo muy importante que hizo el ministro es la adquisición de 21 puentes Bailey, porque sabíamos que era un año que necesitaba una acción preventiva frente al cambio climático. El Ecuador no ha tenido procesos de adaptación al cambio climático, y el ministro de Transporte preveyó esto y pudo hacer esta adquisición de 21 puentes Bailey, que nos ha ayudado a atender en conectividad, que están instalados 10, porque eso va conforme se va demandando, pero han sido respuestas inmediatas a la ciudadanía para generar conectividad, porque la conectividad está relacionada directamente con el sector productivo. Si es que no tienes ese puente, no puedes sacar tu producción. Y eso es muy importante para la ciudadanía que está atravesando. Hitos importantes que nos comenta la vicepresidenta encargada. Hablando de la ejecución presupuestaria, que ya algo nos comentaba, pero ¿cómo vamos a terminar este 2024 con la ejecución presupuestaria? En julio se conocía que las entidades solo habían usado el 21% de los recursos asignados en el Plan Anual de Inversiones del Estado. ¿Cómo estamos ahora? Sí, aquí me gustaría explicar un concepto. Es de contabilidad, pero es muy importante, y es los anticipos. Cuando tú firmas una contratación, tienes que dar un anticipo, pero ese anticipo no se refleja en ese indicador de ejecución presupuestaria. Sin embargo, es recurso que ya permeó la economía. Entonces, si nosotros consideramos cuánto hemos devengado, tenemos una ejecución, digamos, el dato que siempre vemos, que es el ejecutado, el devengado, es de alrededor del 67%, ya a la fecha, pero también tenemos que terminar diciembre y tenemos una previsión de pasar encima del 70%, considerando que ese 30% ya está contratado, no es que se quedó sin utilizar. Se genera la contratación y se hace una reprogramación para poder iniciar la cancelación de esos recursos en enero. Pero si nosotros tomamos en cuenta los anticipos, ya sobrepasamos de ese 70%. Vamos a cerrar con alrededor de un 76-77%, si no es más, y como eso ya está pagado el anticipo, ya el siguiente año ya se empieza a amortizar ese anticipo y se empieza a reflejar en la cuenta de la ejecución. Es importante
especialmente en este año, porque como había explicado, la fuente de financiamiento empieza a ingresar en mayo. Tenemos un salto significativo en los meses de abril y mayo y recién ahí es cuando las entidades pueden generar el proceso de contratación. Si tú no tienes fuente de financiamiento asignada, no puedes iniciar la contratación. Y esto es algo que también los ministros sabrán explicar ante los diferentes entes de control que tenemos, porque se asume que como tenías un presupuesto de 1.800 en enero, y en enero podías iniciar la contratación. Y realmente no es así. Importante, gracias por esa aclaración.